Ok. Eh, Estimados estudiantes y profesores y autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing. Tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Pedro Ariza Ricaldi y he sido designado por la facultad como moderador de esta videoconferencia. La 13ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes. Está diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión, que les permita conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como han podido notar en la programación, participan 33 expositores, tanto nacionales como extranjeros, de diversos sectores y ámbitos de actividad laboral: innovación, emprendimiento, gestión pública, gestión de empresas, tecnología aplicada a los negocios, marketing y gestión del talento. El día de hoy, de acuerdo con la programación, vamos a desarrollar el tema Contexto Global para la Gestión, que estará a cargo del doctor Eduardo Cour Monteverde, quien participa con nosotros desde los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí un pequeño resumen de la actividad profesional del expositor. Fue licenciado y máster en Ciencias Económicas por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, máster en Economía Cuantitativa, máster en Planificación Econometría, PhD en Finanzas por la Universidad La Sorbona en Francia, docente en escuelas de posgrado, maestrías y doctorados en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Investigador en temas de física cuántica aplicada a finanzas. Es profesor de posgrado de nuestra unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres. Ha publicado 98 papers en Journals Q1. Las revistas Q1 son las que ostentan los mejores puestos y por tanto son las más prestigiosas y afanadas en sus clasificaciones, porque han obtenido para el año de su valoración las mejores y más numerosas citas en sus revistas. También tiene Q2, 34 libros en finanzas publicados. Presidente del directorio de una institución financiera, director de empresas, socio de una fintech, socio de una empresa de investigación y desarrollo especializado en minería y petróleo. Así pues, también quiero darle algunas indicaciones a nuestros estudiantes. Por tratarse de una actividad académica, se invoca a los estudiantes que no deban abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la exposición. Estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la conferencia para presentar a sus profesores de las asignaturas correspondientes. Las preguntas de los participantes serán analizadas en persona a través del chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom de la USMP a través del YouTube. Sin más, entonces, estimado doctor Eduardo Cour, puede usted iniciar su presentación. Ok, muy agradecido. Antes que nada, les agradezco la invitación, ¿no? Y déjeme decirles por anticipado que la organización de la conferencia simplemente está excelente, ¿no? Todo ha salido, creo yo, mucho mejor que lo que estaba planeado. Pero en fin, el día de hoy voy a tocar un tema que es tema de actualidad, ¿no? Y al mismo tiempo un tema de cierto nivel de complejidad, ¿no? Y voy a tratar de desentrañar un poco cuál es el contexto global para la gestión que tienen las empresas no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Y todos sabemos que el mundo está convulsionado, ya sea por razones económicas, razones financieras, razones políticas, etcétera, etcétera. Hay mil razones distintas en este momento. Luego tenemos un mundo que está fuertemente golpeado por la inflación, luego de la inflación de Rusia a Ucrania, ¿no? Y indudablemente, ¿no? Esta inflación proviene no solamente de ese concepto, digamos, localista de una guerra, sino de las medidas dictadas, ¿no? Por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Que genera un bloqueo comercial a la Unión Soviética, a Rusia, ¿no? Justamente por esta invasión, con lo cual se globaliza el proyecto, se globaliza el conflicto.
¿no? Por otro lado, tenemos que las cadenas de suministros globales, que básicamente dependen de China, ¿no? Todavía no terminan de recuperarse, o sea, después de la pandemia, ¿no? Y también estamos viendo en estos días de que todos los países se han centrado, ¿no?, en movilizar la tasa de interés de referencia para combatir la inflación. Y esto me trae un mensaje muy claro, ¿no? Y este mensaje claro que me arroja esta centralización, ¿no?, de los países en simplemente subir la tasa de interés de referencia para combatir la inflación, es de que priorizan el combate a la inflación versus el crecimiento de los países, ¿de acuerdo? Y este proceso está trayendo un riesgo muy alto de una recesión generalizada. Recesión, por ejemplo, que en el caso peruano, yo he visto las cifras que todavía creo que no han sido publicadas, ¿no?, de fines de septiembre, ¿no?, el cual el Perú ya acumula 2 trimestres consecutivos con una disminución sensible del PBI. Técnicamente el Perú ya entró en recesión. Exactamente igual situación está pasando en Estados Unidos y algunos países europeos, ¿verdad? Ahora, el riesgo que se nos presenta, y vamos a tratar de ver claramente durante todo este proceso del día de hoy, ¿no?, es de que los países que tienen ciertas debilidades con respecto a sus exportaciones, es decir, países que dependen de sus exportaciones, corren el riesgo ya no solamente de una inflación o una recesión, sino corren un riesgo más severo que es de una estanflación. ¿Qué significa estanflación? Desempleo masivo con inflación, lo cual es mucho más complicado de superar, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos un ambiente político totalmente enrarecido, ¿no? Que no se veía desde la década de 1970 en el mundo. El mundo está ligado a tendencias extremas en este momento, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en Europa, ¿no?, cambios políticos bastante fuertes, ¿no?, que están llevando de una posición de lo que se llama el socialismo democrático europeo, que es una posición de izquierda, tibia, bastante tibia, ¿no? Y estamos viendo una transformación hacia la derecha radical. En Francia, por ejemplo, Le Pen ha ganado un segundo puesto y ha ganado una gran cantidad en el Parlamento francés, ¿no? En Italia acaba de triunfar la derecha. En los países nórdicos, Dinamarca y Finlandia también ya están en la derecha extrema, ¿no? Mientras que por otro lado, en América Latina hay una tendencia de giro hacia la izquierda, ¿no? Lo único que falta, digamos, para consolidar parcialmente este giro hacia la izquierda de América Latina es el potencial triunfo de Lula en Brasil, ¿no? Y en Estados Unidos, que es uno de los países más importantes, ¿no?, más bien pareciera ser que está yendo hacia una especie de progresismo de centro, ¿no? Un poco volviendo hacia esa política llamada Fordismo de la década del 70, 80, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto trae consecuencias, ¿no? Porque hay un papel muy claro dentro de lo que son las superestructuras ideológicas y políticas. Entonces voy a comenzar esta exposición tratando de aclarar de qué cosa estoy hablando cuando hablo de superestructuras ideológicas políticas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de superestructuras ideológicas políticas, estamos hablando de dos controversias que son muy claras, ¿verdad? Libertad de mercado o intervención de gobierno. O sea, estamos hablando claramente de esos dos temas, ¿no? Y por los tipos de regímenes que vemos, ¿no? Hay algunos continentes que se van hacia un lado y otros continentes que miran hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Ahora, si comenzamos a desagregar un poco esas controversias de libertad de mercado e intervención de gobierno, nos vamos a encontrar con discrepancias de carácter político, es decir, toma de decisiones a nivel de ejecutivo o de parlamentos, ¿no?, dación de leyes en los países respecto a estas discrepancias de carácter político. Lo estamos viendo en el Perú, ¿no? Lo estamos viendo en los Estados Unidos y ya comenzamos a verlo en Europa, ¿verdad? La primera es qué flexibilidad presentan los precios y salarios. La segunda discrepancia política, o sea, entre izquierdas y derechas, es qué flexibilidad tiene la oferta agregada. Y la tercera es cuál es el papel de las expectativas, ¿no? O sea, no nos olvidemos, ¿no?, y esto solamente a modo de recordar, ¿no?, que la oferta agregada es la producción total, ¿no?, de una mercancía que las empresas están dispuestas a llevar al mercado.
y que estos volúmenes de producción van variando respecto a los niveles de precios, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de expectativas, ¿no? Son el conjunto de ideas, un conjunto de opiniones, el conjunto de pensamientos que tienen los agentes económicos acerca de cómo se va a comportar la economía en el corto y en el mediano plazo. Y todo eso está basado en expectativas. Las ciencias económicas, las ciencias financieras son ciencias de expectativas. Por eso en la actualidad no, muchos autores dicen que estos son behavioral science, o sea, ciencias del comportamiento, ¿no? Veamos de manera muy breve, ¿no? Estos problemas de discrepancias, ¿no? ¿Qué dice la izquierda política respecto a lo que es flexibilidad de precios y salarios? Dice que los precios y salarios no son flexibles. Por lo tanto, los mercados tienen desconfianza para eliminar el desempleo, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa significa entonces esto en términos de dación de normas? ¿No? Por ejemplo, una norma como la de la tercerización, que se ha dado en el Perú hace poco, otra norma como la del fortalecimiento de los sindicatos, que también se ha dado en el Perú hace poco tiempo, ¿no? ¿Qué dice la derecha política? La derecha política opina completamente lo contrario. Dice que los precios y salarios son flexibles, ¿de acuerdo? ¿Y por qué son flexibles? Porque los mercados se van a ajustar de manera natural para igualar la oferta con la demanda. Por lo tanto, dicen, cuando hay desempleo, es un tema simplemente de equilibrios. ¿De equilibrios contra qué? Indudablemente contra producción, volumen de producción, demanda, básicamente. Luego, cuando hablamos de la flexibilidad de la oferta agregada, la izquierda política dice que los cambios en la demanda influyen en la producción y el empleo, ¿verdad? Por lo tanto, dan políticas de demanda. ¿Qué significa eso? Subsidios, inversión pública, etcétera, etcétera, ¿no? En el Perú lo único que estamos viendo hasta este momento son básicamente subsidios, ¿no? En cambio, la derecha política dice otra cosa. Dice que la oferta va a ser determinada por la cantidad de factores de producción y su productividad, y no por la demanda. O sea, fíjense, usted es completamente opuesto. Es completamente opuestas ambas posiciones, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que hacer políticas de oferta. O sea, quien tiene que ser subsidiada es la empresa. Tiene que reducirse el impuesto a la renta, etcétera, etcétera, ¿no? No nos olvidemos que dentro de este tema de oferta agregada, ¿no? Hay un conjunto de elementos importantes, ¿no? Y que nos tienen que preocupar a todos por el estilo de pensamiento de izquierdas y derechas políticas. Dentro de lo que son los factores de producción, encontramos, por ejemplo, la tierra, que son todos los recursos naturales pues, que pueden ser utilizados entre los procesos productivos. No, y me refiero no solamente a la cultivable, sino también a a la explotación de recursos minerales. ¿Y qué estamos viendo en el Perú? Estamos viendo esa transformación, ¿no? De política de oferta de la derecha política a política de demanda, ¿no? O sea, a través de toda la conflictividad social. El segundo elemento dentro de lo que son los factores de producción es el trabajo. No, esto no es otra cosa que el tiempo que las personas dedican a la producción, pero estamos hablando indudablemente de ese tiempo, ¿no? De trabajadores formales. Y en el Perú tenemos 80% de informalidad. Luego tenemos que hablar del tercer elemento que conforma los factores de producción, que es el capital. ¿Y esto qué cosa es el capital? Indudablemente bienes durables, ¿no? O sea, maquinaria, servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, carreteras, ordenadores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué vemos en términos de inversión en este momento en el Perú? Que la inversión va a ser cero este año y probablemente también el próximo. Y por último, el cuarto elemento de los factores de producción es, creo yo, un elemento también muy importante de todo este proceso, que es la capacidad empresarial, ¿no? Que se refiere al conjunto de conocimientos y de técnicas, ¿no? Que aplicados de una manera lógica y ordenada permiten solucionar problemas. Entonces, miren ustedes a todo lo que nos lleva estas diferencias de pensamiento entre la izquierda y la derecha política. Por último, tenemos el tercer elemento metido dentro de esta controversia entre izquierdas y derechas, ¿no? Que es el papel de las expectativas. Para la izquierda política, las expectativas de precios y salarios de la gente se ajustan lentamente a los cambios en la demanda, ¿no? Y por lo tanto, dependen de las expectativas sobre la producción y el empleo. La derecha política tiene un discurso totalmente distinto. Dice que las expectativas de precios y salarios, ¿no? De la gente se ajustan rápido y completamente. O sea, mire ustedes la diferencia, mientras que por un lado se ajustan debido a los cambios en la demanda, por otro lado se ajustan solos, ¿no? Entonces, ¿qué más dice la derecha política?
Si se incrementa la demanda, ya la gente sabe que tiene que esperar precios más altos. Y eso no va a tener efecto sobre la producción, ¿verdad? Son pensamientos políticos, discrepancias políticas que nos llevan directamente, ¿no?, a esa superestructura ideológica política de la que les hablé al inicio de esta presentación. Veamos un poco el mundo para ver cómo logramos introducir al mundo dentro de estos dos conceptos que les he mencionado, no sobre izquierdas y derechas de carácter político. Veamos. Estamos viendo un proceso de desaceleración global y yo creo que eso lo sabemos todos perfectamente, ¿verdad? Pero ojalá fuera solamente un proceso de desaceleración global. No, por lo que tenemos paralelo a este proceso de desaceleración global son conjuntos de riesgos que cada vez son más difíciles de combatir, son más sombríos, ¿verdad? Nosotros venimos saliendo de un problema COVID que nos afectó el año de 2019 y 2020, y en 2021 los países comenzaron una lenta recuperación, ¿de acuerdo? Sin embargo, nos encontramos en el 2022 y aparece un nuevo elemento no esperado, que es el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y eso nos ha descompaginado totalmente, tanto así, ¿no?, que no solamente Rusia la afectada, sino también China se ha visto afectada dentro de este proceso, ¿no? Sumado al proceso que tenía de confinamiento en China, que detuvo la producción brutalmente, el conflicto con Rusia también los ha afectado, pues se subió el precio del petróleo tremendamente y encareció la producción de todo el mundo, ¿no? Y ha tenido pues desaceleraciones en sus tasas de crecimiento global, ¿no? Y eso ha rebajado las tasas de crecimiento mundial. O sea, China y Rusia han jugado un papel importantísimo dentro de lo que es el concepto de tasas de crecimiento mundial. Ahora, ¿qué se nos viene? ¿No? Porque todavía está recién comenzando. Cuando la economía global se degrada, indudablemente el riesgo aumenta, ¿no? Y en este caso la inflación también está incrementándose a escala global. Estados Unidos, ¿no?, y los principales países europeos están con inflaciones altas. ¿Qué va a ocurrir después? Las condiciones financieras se van a endurecer, ya comenzaron a endurecerse, pero todavía no han llegado a los puntos, digamos, más altos que se espera que lleguen, ¿no? La desaceleración en China, que ya se las había mencionado, ¿no? Y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, todavía se espera que sean de larga duración, probablemente duren hasta el 2024. No digo como guerra, sino digo como efectos colaterales, ¿verdad? Veamos un poco más hacia adentro el tema de la inflación. La inflación ha llegado al 9.1% en Estados Unidos y también en Inglaterra, la más alta de los últimos 40 años, ¿de acuerdo? En la zona euro, o sea, el conjunto de países de la zona euro está en 8.6% en promedio. Ese es el nivel más alto desde que se creó la Comunidad Económica Europea. Y en los países emergentes la inflación es aproximadamente el 9.8% en promedio, ¿verdad? ¿Y esto qué ha generado? Indudablemente aumento de precios de los alimentos, aumento de precios de la energía, ¿no? Limitaciones sobre la oferta en muchos sectores, o sea, hay poca oferta, faltan muchas cosas, ¿no? Todo lo que es la demanda de servicios ha entrado a un proceso de reequilibrio, ¿no? Y todos estos procesos juntos pues hacen que la inflación se sostenga. Tanto es así, ustedes pueden ver acá en el gráfico, ¿no? Tenemos una inflación real, ¿no?, por acá por encima del 8%, ¿no? Y vean ustedes las posibilidades para el año 2023, ¿no? O sea, para el año 2023 la inflación debería estar situándose en el mundo en alrededor de 5.5 puntos. Para recién hacia el 2024, ¿no?, llegar a zonas más o menos ponderadas de inflación, en las cuales la inflación de los países se desenvuelve entre 0,5% y 2,5% a 3%, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la inflación subyacente? La inflación subyacente es la que no considera entre su medición ni alimentos ni energía. Pero sabemos que han subido básicamente los alimentos y la energía. Entonces, si nosotros quitáramos esas variaciones del cálculo, la inflación no tendría que ser tan grande. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario, ¿no? Miren ustedes, el nivel de la inflación subyacente es gigantesco. Es gigantesco. O sea, un montón de productos
que técnicamente no tendrían por qué haber subido el precio, han subido el precio, ¿no? Apoyándose en esta inflación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué ha ocurrido esto? Primero, las repercusiones de las tensiones en los costos. Y hablo de expectativas. Cuando hablo de repercusiones de tensiones en los costos, hablo de expectativas, que es un tema que tratamos hace un momento, ¿no? El tema de las cadenas de suministro. Todavía se encuentran desequilibradas las cadenas de suministro, ¿no? Y esto ha hecho pues que se genere encarecimiento de fletes, falta de buques de cabotaje, falta de contenedores, etcétera, etcétera, ¿no? Y escasez de mano de obra, especialmente en los países avanzados. Todo esto ha llevado a este nivel de inflación subyacente que, si hubiéramos tenido este proceso en otras circunstancias, probablemente esta línea celeste hubiera sido la inflación total, ¿no? Y la inflación subyacente se hubiera mostrado por este lado, ¿verdad? Cuando hay inflación subyacente alta, significa que los precios o no van a bajar nunca, ¿no? O si lo van a hacer muy lentamente. Y eso tenemos también que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Por el lado de los salarios, pues no ha habido crecimiento salarial, ¿no? Y donde lo ha habido, no ha seguido la misma tasa de la inflación. Esto es igual para los países avanzados y los países emergentes o países en desarrollo, ¿verdad? ¿Y esto en qué se traduce? Menos capacidad de compra de las familias y por lo tanto menos consumo, indudablemente, ¿verdad? Nosotros vemos un cuadro de la inflación, ¿no? A agosto del 2022 como variación porcentual interanual y la comparamos contra los resultados históricos de algunos países seleccionados. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que Chile tiene 14.1% de inflación, la más alta desde 1992. Perú tiene 8.4, pero era la más alta desde julio de 2022, o sea, aquí cito nomás. Turquía, fíjense ustedes, tiene 80.2, la más alta desde septiembre de 1998. Ucrania, pese a la guerra, solamente tiene 23.8, la más alta desde el 2016, ¿no? Y ahí tenemos el resto de países. La eurozona, por ejemplo, es 9.1, como les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Entonces, estos procesos van erosionando y van carcomiendo por dentro los procesos de producción de las empresas e indudablemente los valores de las empresas, porque el valor fundamental de las empresas, al tener menos producción y menos ventas, también comienza a disminuir, ¿verdad? Nosotros cuando vemos, por ejemplo, la actividad económica mundial, ¿no? ¿Cómo se va a ver afectada en el futuro? Nos encontramos que para este 2022, pues vemos las proyecciones en el mundo, caen de 3 a 2.8, ¿no? Y para el 2023 también caen, ¿no? De 3 a 2.7. ¿Y esto por qué? Porque los agentes económicos y los gobiernos de casi todos los países del mundo ya se dieron cuenta claramente que este proceso inflacionario no va a ser combatido tan rápidamente, o sea, va a tener un tiempo de duración y esto va a hacer que el mundo crezca menos. O sea, el mundo va a crecer menos, tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? ¿Qué pasa si analizamos esas mismas tendencias por bloques, no? Vemos pues a China y Estados Unidos en declive, dos son los dos principales clientes. Entre China y Estados Unidos compran aproximadamente el 55 al 60% de las exportaciones totales peruanas. Y si dos de nuestros principales clientes van cayendo, por ejemplo, las proyecciones chinas eran 3.8, se cayeron a 3.3 para el 2022, eran de 5.2 para el 2023, se cayeron al 5. En Estados Unidos exactamente igual. Miren ustedes, Estados Unidos va a crecer solamente 1.2% este año, si es que logra solucionar algunos de los problemas que tiene. Y si crecen menos es porque consumen menos, si consumen menos, los compran menos y el Perú también se va a ver afectado en su balanza comercial, ¿verdad? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿No? Y Latinoamérica aparentemente está un poco mejor, o sea, de 2, ¿no? De 2 sube a 2.3 y 2.1 cae al 1.8 para el 2023. Esta visión de Latinoamérica todavía no asume qué va a pasar con nuestros socios comerciales. Ojo con esto, o sea, porque el problema de China y el problema de Estados Unidos recién ha aparecido hace aproximadamente un mes y medio. Entonces todavía no está correctamente analizado, pero hay una tendencia clara de disminución. En la eurozona es bien difícil que pueda crecer en conjunto a un valor mayor al 1%. Estas expectativas de crecimiento, indudablemente lo que les estoy mostrando es a través de una fijación en la zona optimista del potencial de desarrollo.
los precios de los alimentos, maíz, trigo y soya, por ejemplo, han bajado, ¿no? O sea, miren los puntos que se llevó hasta mayo, junio, julio, ¿no? Ya luego comienzan a disminuir, ahora están en 138, ¿no? Bajo un índice de 100 para el 2014-2016, ¿no? Sin embargo, acá hay un tema interesante. ¿De qué forma presiona la cadena global de suministros, ¿no? A todo este proceso de exportaciones, importaciones y tráfico mundial, ¿no? Y presiona indudablemente, como le dije, a través de los precios, de la falta de contenedores, la falta de naves, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso utilizamos las desviaciones estándar con relación al promedio, al valor promedio. Nos encontramos, pues, que estaban tremendamente altas, históricamente altas, miren, en noviembre del año 21, sin embargo, a agosto del 2022 comienzan a disminuir. Ojalá que no se genere ningún tipo de confinamiento más en China, ¿no? En los próximos meses, porque si se genera otro confinamiento, podría darse un pico como este que está acá, que es cuando se confinaron a 2,5 millones de personas en Shanghái, ¿no? Inmediatamente salta el pico porque se paraliza la producción y se paraliza el abastecimiento mundial, ¿no? Y todo esto les mencioné también al comienzo que tenía que ver con el precio internacional del petróleo, ¿verdad? Y vemos pues que la tendencia del precio internacional del petróleo, miren ustedes cómo ha subido, que debería estar en esta línea de aproximadamente entre 60 y 70, por aquí debería estar el precio internacional. Vemos pues todo lo que creció, ¿no? Esto es parecido a la crisis que ocurrió el 2008-2009 con el precio del petróleo, ¿no? Ahorita ha comenzado a bajar, pero está con muchísimos altibajos porque el día viernes, que fue la última estadística que vi, este precio había comenzado a subir un poco todavía. Bueno, ¿qué pasa con la urea? La urea que tomamos como dato en la producción de Oriente, ¿de acuerdo? Y ha tenido, estuvo subiendo, fíjense ustedes, acá está cuando el gobierno ya no podía, o sea, falló las compras de urea, luego el precio ha comenzado a descender hasta el mes de agosto, es la última estadística que hay, ¿no? Formal, con data cierta, ¿no? Pero de septiembre a octubre, ¿no? Había subido un poco la urea. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver todavía cómo se sigue comportando. No había tenido un ligero repunte hasta 610. No hay que ver cómo se va a comportar este fertilizante en el futuro, ¿no? Ahora, ¿qué más ha ocurrido? Los precios de los alimentos, llama el maíz, el trigo y el aceite son ya individualizados, no en conjunto, ¿no? Se espera que tenga una proyección de decrecimiento. Ven ustedes esta línea de decrecimiento que tiene acá, ¿no? Vemos claramente las líneas para el aceite de soya, el trigo, ¿no? Y el maíz, ¿verdad? Y este es el precio. Pero ¿qué significa todo esto? Miren ustedes estas líneas acá, por ejemplo, en el caso del maíz en el nivel de 150, ¿no? Para el caso del trigo en el nivel de 230 y para el caso del aceite de soya también alrededor del nivel de 230. Este debería ser el precio. Este debería ser el precio natural de estos productos. Y sin embargo, estamos proyectándonos para el 2023 a este precio que está alto. Entonces, ¿qué cosa vemos acá que podría ocurrir? Lo que podría ocurrir es que cuando los precios se mantienen en un nivel alto durante mucho tiempo, la gente termina aceptando los precios, ¿no? Y el resto de precios, el resto de economías que son las consumidoras o las importadoras de este tipo de productos, sube y después es muy difícil que vuelva nuevamente a la baja. Y si baja, baja un poquito y no baja todo, ¿no? Entonces esto podría significar más bien un movimiento de largo plazo, ¿no? Porque los futuros de estos tres commodities, que son commodities, me están dando esta proyección de comportamiento. Y ustedes saben perfectamente que los mercados futuros no los ayudan a determinar los precios, ¿verdad? ¿Qué pasa con las políticas monetarias de los bancos centrales para combatir la inflación? ¿No? Y doblemente incrementar los precios, porque la política monetaria termina incrementando los precios, ¿no? Tenemos Estados Unidos, que es bueno, uno de los países más importantes del mundo, que actualmente esta tasa está en 2,5, ¿no? Y hacia fin de este mes la FED estará reuniéndose nuevamente, ¿no? Para ver si incrementan otro 0,75 más, ¿no? Pero ya comenzaron a surgir algunas opiniones personales de miembros de la FED, que algunos creen que la tasa de la FED debería llegar hasta 6,5.
No, y no nos olvidemos que cuando se incrementa la tasa de la Fed, el dólar en el Perú se va a incrementar. ¿Por qué? Porque hace más rentable el dólar. Entonces los inversionistas extranjeros que están en el Perú y muchos nacionales retiran su plata en dólares del Perú y se la llevan a invertir en Estados Unidos porque es más rentable. Y esto hace que falten dólares en Perú y por lo tanto impulsan el precio hacia arriba del dólar, ¿verdad? Ahora, dense cuenta pues de los países, ¿no? O sea, Hungría subió 935 puntos básicos, Chile subió 675, Colombia 600, el Perú hasta el momento subió 425 puntos básicos, ¿no? Hemos llevado la tasa hasta 6,75. Y ese incremento de la tasa del Perú pues ya está comenzando a generar un incremento sobre las tasas de los créditos, ¿no?, que otorga la banca comercial. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una proyección de esta tasa de interés de la Reserva Federal, pero en este caso de la de Estados Unidos? No, y la proyección la hacemos en función a la tasa implícita, que este es un elemento netamente financiero. No, esa tasa implícita no es otra cosa que la diferencia anualizada entre el valor futuro pactado en dólares y su valor actual. Es una estrategia de los inversionistas a plazo. Esto se mueve en los mercados de futuro, ¿verdad? Y esta estrategia para encontrar esta tasa implícita, que se basa justamente en los contratos de futuro, ¿no?, consiste en la toma simultánea de posiciones en un activo subyacente, que en este caso es el dólar, ¿no?, y un contrato de futuro sobre el mismo, ¿no? Entonces, la relación entre el precio de ambos, ¿no?, que se denomina base técnicamente, es lo que va a determinar la tasa implícita, ¿de acuerdo? Que es la que se puede obtener o pagar a través de la transacción. Entonces, miren ustedes este comportamiento de lo que piensan los inversionistas de todo el mundo, ¿no?, por estos contratos de futuro sobre dólar que están haciendo. Miren ustedes, está en este punto 250, se comenzaron gestionando a 3.25, luego 4, 4.50, ahí ha comenzado una lenta disminución hasta 4, ¿correcto? Entonces, si está en 4 la tasa implícita, ¿no?, esta tasa podría subir fácilmente hasta 4, o sea, venir a trepar hacia este punto. Sin embargo, los técnicos de la Fed dicen que esta tasa todavía va a subir, que el crecimiento potencial, dicen, ¿no?, de la tasa de interés referencial de los Estados Unidos tiene que ser mayor a 6,5. Pero si imaginan ustedes una tasa de 6,5 en los Estados Unidos, pues el crédito hipotecario probablemente se caiga, ¿no? El crédito consumo también probablemente se caiga, todo lo que son los créditos que pide la gente para comprarse bienes de carácter intermedio como autos, lavadoras, muebles, se van a caer también. ¿Qué va a pasar con la economía norteamericana? Bueno, no lo sabemos, pero es probable que la recesión, que en este momento es técnica, sea declarada formalmente quizá en el primer trimestre del próximo año, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cobre? El cobre también es importante, ¿no? Acá tiene usted este valor de 3,3, ¿no?, que es un precio llamado precio de equilibrio del cobre. En la jerga financiera, en la jerga de los mercados futuros, ese valor 3,3 es el precio equilibrio. ¿Por qué? Porque permite obtener ganancias, pero no tan extremas. Y por debajo de ese precio de equilibrio hay algunas empresas que podrían comenzar a perder dependiendo de la calidad de su sistema de explotación, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa nos encontramos? ¿No? De que después de esta escalada de precios que hubo por el cobre, ¿no?, y que indudablemente nos trae pues beneficios al Perú, ¿no?, vemos pues toda esta variación que ha tenido a septiembre. Ha caído el precio del cobre a 3,55 y acá va a comenzar a tener ciertos altibajos, ¿no? Esperemos que los techos y los pisos o los caps on floor, como quieran ustedes llamarle, se sitúen alrededor de este rango, entre 4,11, ¿no?, y 3,60, 3,70. O sea, que el precio se mueva más o menos por acá en los próximos meses, ¿no? Pero eso no va a permitir pues que existan muchas inversiones, sobre todo en minería nueva de cobre, ¿no? Y el Perú, saben ustedes perfectamente que depende muchísimo de esas inversiones, ¿no? Y eso aparte de la conflictividad política. Los términos de intercambio, esto sí hay que darle una mirada. Hace un rato lo mencioné de manera tangencial cuando hablé de las varianzas que había calculado respecto a la medición de justamente los términos de intercambio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos visto? Que los términos de intercambio están en un proceso de degradación.
¿no? Y estos términos de intercambio son un indicador clarísimo e indirecto del bienestar social de un país, ¿no? Ahora, pues algunos cuestionan esta valoración que les acabo de hacer, ¿verdad? Pero lo que sí es claro, ¿no? Cuando hablamos de deterioro de términos de intercambio, no significa que el precio de los productos exportados por un país tiende a disminuir comparado con el de los productos importados. O sea, se daña la balanza de pagos, ¿correcto? Miren ustedes la caída de los términos de intercambio a nivel global, ¿no? Desde 115, que estaban acá nomás en el 2021, miren ustedes cómo comienza a caer, ¿no? Y estamos próximos a pasar esta línea mágica que es la línea de los 100. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que el Perú, ¿no? Debido a los términos de intercambio, por ejemplo, con las exportaciones que haga, de lo que sea que haga el Perú, ¿no? Va a recibir una cierta cantidad de plata, pero cuando quiera importar algo como insumos o maquinario o lo que sea, pues va a tener que pagar más de lo normal. Ese es un deterioro en los términos de intercambio y eso trae problemas en la balanza de pagos, indudablemente. Ahora, ¿qué pasa con China? China es uno de los principales, y no el único responsable de los problemas en la cadena de aprovisionamiento mundial, ¿de acuerdo? Por los confinamientos, justamente, ¿verdad? Esto es por los confinamientos que perturbaron totalmente la actividad económica china. Shanghái, por ejemplo, ahorita nomás en abril del 2022 fue combinado, o sea, por 8 semanas cerraron 2,5 millones de personas. Para que se haga una idea de los impactos de esos confinamientos, en el segundo trimestre de este año, la actividad económica china se cayó en 2,6% con relación al trimestre anterior. Sin embargo, la baja más fuerte fue al inicio de la pandemia, que se cayó 10,3%. No, pero esto se nos hago notar por qué, a pesar que ya se superó la pandemia, porque la caída que tuvo el 2020 no agravó la crisis inmobiliaria china, ¿no? Porque se frenaron las ventas y las inversiones en ese sector. Y yo creo que ahora es de todos conocido que la China tiene gravísimos problemas inmobiliarios, ¿no? Sobre todo por las deudas que tienen grandes empresas con el Estado. Y esta desaceleración china ha afectado a todo el mundo, ha afectado más todavía a las cadenas de aprovisionamiento, ¿no? Y afectó también el gasto interno en China, ¿no? Y entonces la demanda por bienes y servicios se cayó, sobre todo de los socios comerciales de China, ¿verdad? Entonces, todas estas evoluciones que estamos mencionando convierten al futuro en incierto, altamente incierto. Yo no sé, por ejemplo, cómo Europa va a superar el déficit de abastecimiento del gas que tiene con Rusia. Tampoco sé si las políticas monetarias aplicadas van a reducir las expectativas inflacionarias, ¿no? O si estas mismas políticas van a todavía profundizar estos intentos desordenados de ajuste de los mercados financieros, ¿no? Entonces, en el mismo orden de ideas, ¿no? Ya hay indicadores, como se los mencioné hace un momento, que ya estamos en recesión, ¿no? Por ejemplo, si analizamos el precio de los activos en Europa, ¿no? Yo les podría decir que el riesgo de una recesión al día de hoy de Europa es del 15%, ¿no? Esto es 4 veces el nivel habitual de recesión que existe en los países europeos. En Alemania, que es uno de los países más afectados por el tema del gas y el petróleo ruso, este mismo riesgo llega al 25%, ¿de acuerdo? O sea, no olvidemos que lo que está mal siempre puede estar peor, ¿no? Hay más riesgos que podrían llegar, ¿no? Y no nos olvidemos de la India. La India está sosteniendo todavía se está sosteniendo muy bien. No, su PBI solamente ha bajado 0,8 y se espera que el 2022 tenga un PBI de 104, ¿de acuerdo? Eso nos da algunas esperanzas. Miremos rápidamente, démosle rápidamente una mirada al Perú. Entonces, ya les he dicho hace un rato que los términos de intercambio se van a deteriorar. Ese deterioro haría que suban poco las reservas internacionales netas. O sea, para el 2022, ¿no? Las reservas se espera que sean 13,441, ¿no? Pero solamente subiría hasta 14,521 en el 2023. O sea, un pequeño crecimiento, ¿no? Que se debe básicamente, ¿no? A los problemas de comercio internacional y a una menor producción primaria. ¿Por qué? Porque estamos casi paralizados en lo que es inversión minería y aparte otros sectores productivos, ¿de acuerdo? Entonces, y esto está pues empujando el déficit en cuenta corriente del Estado, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa si vemos este déficit que les he hablado? Si vemos acá esta porción del gráfico, vemos, por ejemplo, que el déficit que venía desde el 2500, perdón, 2015, ¿no? Al 2020 ya casi había sido superado vía préstamos, indudablemente, pero había sido superado. Sin embargo, llega el 2021 y se cae en -2.3, el 2022 se espera que esté en -3.8 y recién comenzar a recuperarlo en el 2023. ¿Y esto qué me está diciendo? Me está diciendo que el marco presupuestal no puede ser tan optimista como el que ha presentado el ministro de Economía del Congreso hace poco. Tiene que ser un marco presupuestal más ajustado a la realidad, porque no tenemos ingresos suficientes para ese marco presupuestal presentado, ¿verdad? Ahora, miren ustedes estas cifras. Miren ustedes estas cifras. Por ejemplo, consumo de cemento. Miren ustedes, desde agosto del 2021, fecha en que se hace el cambio de gobierno, miren ustedes cómo el consumo de cemento se ha caído. Y esto es consecuencia de inestabilidad política. Miren ustedes la inversión pública del sector público no financiero, cómo se ha caído desde la misma fecha, agosto del 2021 a la actualidad. Casi negativo, 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 igual consumo de cemento negativo, negativo. Esto es grave, ¿no? Indudablemente, sacamos al sector minería y vemos cuál es el consumo de energía y qué cosa encontramos. Menor funcionamiento o menor tiempo de funcionamiento de las empresas también desde el junio del 2021. ¿No? Durante todo el periodo preelectoral, miren ustedes cómo comienza a disminuir y después dónde se cae. ¿No? ¿Qué pasa con la recaudación del IGB? También se cae desde julio del 2021 a la fecha. Entonces, lo que estamos viendo son las 7 fuerzas de la naturaleza que se han juntado para destruir las economías del mundo, ¿no? Y no solamente eso. Y en el Perú tenemos una octava fuerza que nos está ayudando a destruir lo poco que quede en pie después de esta crisis universal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las exportaciones no tradicionales que son las que generan el gran empleo? Mire usted, se cae la producción. Miren ustedes, abril 2022, cuando ya estamos fuera de la tendencia del COVID, se cae la producción, ¿no? ¿Y qué más se cae? Se cae el volumen de importaciones de insumos industriales, pues que son cuadros que se complementan y que nos dicen más o menos lo mismo. Cuando uno se cae, yo lo compruebo si se cae el otro también, ¿verdad? Entonces, no estamos en una buena situación. ¿Y qué pasa con el crédito? Cuando nosotros vemos el crédito, no vemos que el crédito consumo se ha disparado. O sea, la gente está comprando su consumo básico al crédito y el crédito hipotecario se ha estancado. Miren ustedes, el crédito hipotecario está estancado acá, no avanza, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el empleo? La consecuencia lógica, ¿no? Es que el empleo también cae. Hay un punto de inflexión. Abril de 2022, miren ustedes cómo comienza a caer el total nacional y cómo comienza a caer el empleo en el sector privado. Y el sector público, que debió generar algún tipo de política para superar esta situación, pues no lo ha hecho y estamos todavía en ese punto de inflexión hacia la baja en el empleo. Las expectativas empresariales tienen que ver con este tema. Miren ustedes, esta línea de 50 puntos es la línea básica. Debajo esto está mal, encima estamos bien. Así de simple, ¿no? Y en el corto plazo solamente el 36% de los empresarios creen en el país. ¿No? ¿Qué más vemos acá? Que cuando los empresarios le preguntamos respecto a su sector, solamente el 44% de los empresarios creen en su sector. O sea, estamos en una situación de crisis. Y si no aceptamos o si no comprendemos que estamos en este tipo de situación de crisis, la salida de esta crisis cada vez va a ser más larga y más compleja, ¿verdad? Entonces, no estamos en las mejores condiciones para afrontar esta caída en el PBI mundial. ¿No? Si observamos las cifras con cuidado, ¿no? Los pequeños índices que van apareciendo por ahí, que crecen poquito, etcétera, etcétera, son por la flexibilización de las restricciones sanitarias, que trajo como consecuencia una recuperación parcial del mercado laboral y cierta disponibilidad de liquidez. Pero ¿y qué pasa con la situación internacional? ¿No? Entonces, miren ustedes lo esperado de inversión, y esto por datos del mismo Banco Central del Perú, ¿no? Y por las publicaciones que ha hecho el presidente del Banco Central, 0% para este año, ¿no? Y tendencia 0% para el 2023 de inversión privada. ¿Cómo vamos a generar empleo entonces? ¿No? La inversión pública, oigan, estamos en problemas.
¿no? Acabamos de terminar las elecciones para gobernadores regionales y alcaldes, que son los que hacen pues una buena parte de la inversión pública. ¿Y qué me dice la historia? El 2011, cuando hubo elecciones de lo mismo, se cayó 11.2. El 2015, cuando hubo elecciones de lo mismo, se cayó 6.9. Y el 2019, cuando hubo elecciones de lo mismo, se cayó 1.5. Entonces va a haber poca inversión. Pues para el 2023 tenemos que esperarnos poca inversión. Y esta paralización o inacción de la inversión va a traer presiones sobre el déficit fiscal. Y este déficit fiscal a su vez va a provocar una caída de las reservas internacionales, calculadas más o menos como 1.9, o sea, 1.900 millones en el 2022, ¿no? Y de 1.800 millones en el 2023. Eso es lo que nos espera. Estas disminuciones muy fuertes de las reservas internacionales. Y probablemente también venga una mayor cantidad de endeudamiento, ¿verdad? Ahora, hay otros hechos preocupantes que no se comentan mucho, ¿no? Por ejemplo, que el deterioro de la economía peruana, sumado a la inacción del gobierno y el miedo a los inversionistas, ¿no? Ha hecho que los bonos del Tesoro peruano comiencen a cambiar de manos, ¿no? Normalmente, los dueños de esos bonos eran extranjeros, ¿ya? Y tenían normalmente entre el 50 y 55% de la tenencia de esos bonos en su poder, ¿no? Y ahora solamente el 45% de esos bonos está en manos de extranjeros. ¿Qué significa esto? La desconfianza al interior del país ya trascendió las fronteras y ahora desde fuera también desconfían de nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa con la política monetaria del Banco Central de Reserva? ¿No? Igualito que el resto de bancos centrales, ¿no? Ha fijado la tasa de interés de referencia en 6.75. Sin embargo, cuando le descontamos la inflación, ¿no? Tenemos una tasa de interés de referencia real de 1.65. Y este 1.65 que está acá se traslada inmediatamente a los créditos que dan los bancos al sector privado. ¿Y a dónde se traslada? Se traslada a las tasas corporativas que han subido a 2.83, estaban en 2%, 1.8%, que han disparado 2.83%. Pero estas tasas corporativas son la base de la pirámide del riesgo total que soportan los bancos por sus créditos. Entonces, si esto sube, ellos tienen que subir las tasas hacia arriba, o sea, a todos nos suben las tasas, ¿verdad? Entonces, otro indicador de este incremento de tasas, ¿no? Es que entre agosto del 2021 y julio de 2022 hay un estancamiento del financiamiento. Miren ustedes dónde se sitúa el nivel de financiamiento para las empresas en el Perú. Y esto significa indudablemente desconfianza. La inflación, como ya habíamos mencionado en el Perú, se ha disparado más en alimentos y energía. O sea, fíjense ustedes hasta dónde ha subido. Ha subido 14% en alimentos y energía, ¿no? Esta es la inflación total media, que es 8.40, ¿no? Y sin alimentos y energía sería 5.39. Entonces, la inflación tenemos que separarla. O sea, nos dicen que es 8.4, ¿sí? Porque yo voy al mercado mañana y no pago 10% más, pago 50% más. Claro que sí, porque la otra inflación, ¿no? La que es sin alimentos y energía, o la que es con alimentos y energía, perdón, no es la que más está subiendo y es la que más golpea el bolsillo de todos los peruanos. Esta inflación ha provocado que gran parte de las empresas suba sus precios. Miren ustedes, este es un dato bien interesante. El 70% de las empresas que subieron precios lo hicieron por encima del 3% de impacto real que habían tenido ellos en sus empresas por la inflación. O sea, indudablemente, ¿qué están buscando? ¿Por qué suben más de precio los empresarios? Porque están buscando protección. O sea, no saben tampoco qué va a pasar en el futuro y buscan que protegerse, cobrando más ahora que pueden, ¿no? Y evitando pues el futuro, que es totalmente incierto, ¿verdad? Luego tenemos una gráfica de calor de expectativas de inflación, ¿no? Y veamos, ¿qué cosa me puede decir esta gráfica de calor? Me dice que, por ejemplo, que la inflación podría ser de 7.8 en el segundo semestre del 2023, pero hasta el segundo semestre del 2023 y después se entre al rango meta, ¿verdad? Esta gráfica de calor refleja todas las posibilidades que existen de comportamiento de la inflación. O sea,
no es solamente la posibilidad que esta vaya a descender, también tenemos la posibilidad que se dispare por encima del 9 y llegue muy cerca al 10, ¿no? Dependiendo de qué cosa se va presentando, qué cosa va llegando. Pero, ¿no? Sin embargo, lo que se quiere es que esta inflación vaya decreciendo hasta el 2023 y probablemente el 2024 entre en todo este rango del Banco Central que es del 1 al 3%, ¿verdad? Entonces, tenemos un panorama súper complejo frente a nosotros, ¿no? Y eso me dice que en toda crisis hay riesgos y oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? La primera, la primera es que la inflación tenga un riesgo al alza, indudablemente. O sea, ¿por qué? Porque va a golpear a la gente más pobre, a la que tiene menos ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, y va a frenar el consumo. Entonces, ya no es solamente la gente pobre que ya no va a poder consumir y que podría comenzar a tener problemas de alimentación básica, ¿no? Sino que también a través del IGB, que es el impuesto que más capta el Estado y que es un impuesto ciego, se lo cobra a pobres y ricos, que el IGB sea menor y por lo tanto el Estado va a captar menos recursos. Por eso le decía que el presupuesto que ha presentado al Congreso el ministro hace pocos días atrás es un presupuesto optimista e irreal, hay que decir las cosas por su nombre, ¿verdad? El segundo riesgo, si las cadenas globales de suministro no se recuperan, la economía mundial tampoco lo va a hacer. Ojo con esto, y eso depende mucho de China. Tercer elemento, si los países grandes entran en recesión, nuestras exportaciones se van a caer, y no solamente las exportaciones tradicionales, sino sobre todo las no tradicionales generadoras de empleo, esas van a ser las más afectadas. Cuarto elemento, cuarto riesgo, tenemos que recuperar la confianza en los empresarios, tenemos que recuperar también la confianza en los consumidores, porque si no, la economía va a continuar la caída. Y quinto riesgo, el tipo de cambio, ¿cuándo no? Si las presiones al tipo de cambio continúan y todo parece indicar que va a continuar porque la Fed va a seguir subiendo sus tasas, la salida de capitales en el Perú se va a acrecentar, ¿no? Y hay más, porque los mercados financieros van a entrar en una alta volatilidad y eso podrían ser, ¿no?, los elementos necesarios para que nuestra economía, la economía peruana, entre en un proceso de estanflación, que es el que les mencionaba cuando inicié esta conversación. Ahora, toda situación de riesgo también abre oportunidades de inversión, ¿no? Lamentablemente las oportunidades a veces son para unos pocos, pero las hay. Por ejemplo, la adquisición de tierras y edificaciones es un valor seguro de inversión, excepto que nos transformemos el gobierno y que se convierta en un gobierno dictatorial, porque ahí sí perdemos todos. En segundo lugar, las inversiones en las bolsas, no solamente de Perú, sino de varios países del mundo. Los precios van a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado mundial está afectado, o sea, los precios van a bajar, ¿de acuerdo? Y de empresas que son grandes y que son serias. Sin embargo, muchas de estas empresas grandes y serias van a ver cómo sus precios bajan, su valor fundamental va a seguir siendo el mismo, por lo tanto, eso me dice que los precios van a subir, no solamente hay que comprar y esperar. Y el tercer elemento de oportunidad, y creo yo que es el más importante y el que tenemos que venderle a todos nuestros estudiantes, a todos los empresarios en el Perú, es el momento de innovar. Es el momento, ¿no?, de desarrollar políticas que sean de carácter disruptivo para nuestras empresas y que nos lleven a un nivel de competitividad mucho más alto, ¿no?, con el que cuentan actualmente. Ok, muchas gracias a todos por escucharme, ¿no? Y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante toda la exposición. El tiempo es corto, pero nos ha brindado un claro mapa de la situación a nivel mundial y la situación a nivel de nuestro país. Yo invito a los participantes a que nos hagan llegar sus preguntas. En todo caso, doctor, mientras ellos van comentando, aquí quería hacerle algunos comentarios con respecto a esta situación. La tasa de referencia que hoy en día nos pone el BCR, pues efectivamente está obligando a que todos pensemos antes en si nos endeudamos o no, Sí, ¿no? Porque justamente lo que nos dice es,
hay una posibilidad de que más adelante no puedas pagar esa deuda que adquieres. Entonces, por eso te hace pensar. Pero las pymes necesitan endeudarse para poder adquirir capital de trabajo, ¿no? Entonces, y en el otro escenario están las entidades financieras donde por este incremento de la tasa de interés de referencia, también ahora los intereses para hacer nuestros depósitos a plazo fijo se han incrementado, Ujú. ¿no? Están pagando, entre comillas, un poquito más alto que lo normal. ¿Qué recomendar a una pyme? ¿Invertir a un plazo fijo o arriesgarse a hacer una compra a créditos con estas tasas altas? Es una recomendación bastante compleja. Veamos, primero el Banco Central de Reserva del Perú sube la tasa de interés de referencia por dos razones, ¿no? Primero, hay que combatir la inflación y como la inflación se genera por la demanda, pues hay que bajar la presión de la demanda, ¿de acuerdo? Ese es uno. La segunda razón está relacionada, pero también y tiene una importancia distinta. La tasa real de créditos en soles a las empresas, sobre todo a las corporativas, era negativa. Es decir, recibían plata y en lugar de tener un costo, pues tenían un beneficio. Entonces, por eso la subió hasta 6,95 y le igualó hasta 6,50, perdón, y eso hizo que la tasa real descontada, la tasa oficial descontada de la inflación sea 1,65. Entonces ya lo convirtió en real y lo subió un poquito, ¿de acuerdo? Ahora, eh, cuando nosotros analizamos digamos, la cartera de riesgo de un banco, en términos de créditos únicamente, nos damos cuenta de que los bancos todos en el mundo tienen una base sólida, muy fuerte, una base, una pirámide, que son sus empresas corporativas, que son algo así como los bonos del tesoro, ¿no? Siempre los van a pagar, no van a dejar de pagar, ¿de acuerdo? Y esa base es lo que le da la fuerza para construir una pirámide hacia arriba, en la cual van clasificando a los individuos en base a la cantidad de riesgo que tienen. Mientras más alto estás en la pirámide, más cara la tasa de interés. Y lamentablemente las pymes, en el caso peruano, pues esto no es en el caso de todos los países del mundo, las pymes en el caso peruano son las empresas que más riesgo tienen. Entonces la pregunta que me hago, si el banco les cobra una tasa, por ejemplo, de 20% anual, yo le tendría que preguntar a la pyme, oye, ¿tu rentabilidad neta para las operaciones que quieres hacer es mayor que el 20%? Porque si es así, ¿no? Entonces, métete. Pero si no tienes esa rentabilidad mayor a la tasa de interés real que te está cobrando el banco, no entres, por lo único que vas a hacer va a ser destruir de a poquito tu empresa en lugar de destruirla de golpe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que tienen las pymes? Las pymes tienen algo más que las hace muy potentes y que muchos empresarios pymes no lo saben. Tienen la capacidad de innovar muy rápidamente y a bajo costo. Entonces, si son empresarios pyme, innoven en términos de productos que sacan a la venta, innoven en términos en base a los servicios que brindan, ¿no? Y generen un producto distinto al de sus competidores, ¿no? Que les va a dar probablemente un margen un poquito más grande porque ofrecen algo distinto, ¿no? Y reducen sus costos indudablemente, y sí les va a permitir mantenerse en carrera. No, por eso le decía, es el momento de innovar. Y ese mensaje iba dirigido a las pymes principalmente, no a las grandes empresas que tienen áreas de investigación y desarrollo, que tienen toda la mano. No, el empresario pyme tiene que hacer innovaciones de todas maneras. Y está en su espíritu. El espíritu del empresario pyme es innovar. Entonces, les estoy pidiendo simplemente entonces que se sienten un par de horas en su casa con su familia o sus socios que generalmente son parte del entorno, ¿no? Y piensen en cómo ofrecer un servicio con valor agregado adicional, que les permita tener un margen adicional y a su vez eso les permite soportar el crédito. Sí, muy buena reflexión, interesante. Sí, y con los componentes tecnológicos, hay muchas maneras de diversificar en este escenario de innovación. Sí, así es. Como siempre, bueno, acá hay una pregunta que siempre hacen estos escenarios. Tucano Castellano Delia nos dice, ¿y entonces sería recomendable tener soles o dólares en este momento? Muchas veces me ha hecho esa pregunta y yo le respondería también de una forma muy simple, ¿no? ¿Cuál es la estructura total de monedas que existen en el Perú? ¿No? En el momento, en la actualidad, tenemos más o menos un 40% de dolarización en la economía y un 60% de transacciones en soles. Entonces, lo ideal para mantener estructuras de compensación de riesgo sería tener tus ahorros a 40% en dólares y a 60% en soles.
O sea, cuando uno baja, el otro sube y vas a tener un mecanismo de compensación. En caso de ganancia ganas un poco menos, en caso de pérdida también pierdes un poco menos. Ajá, diversificar. Sí. Acá, por ejemplo, tengo otra pregunta, un poco más de vista de afuera, ¿no? Un poco un comentario sobre la situación inflacionaria de Argentina y Venezuela. Esto, de alguna manera, bueno, sabemos que ambos países están en una situación complicada, pero ¿de qué manera esto nos podría, de alguna manera, arrastrar, ¿no? A nosotros, a Perú, en este escenario? Ya. Ahí hay un tema que es más global que Argentina y Venezuela. Es un tema que pasa por Argentina, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Al comienzo de la presentación yo les hablé de una izquierdización parecida a la de la década de los 70 en América del Sur y una radicalización hacia la derecha en Europa, ¿no? También de la década de los 70. Bueno, estamos repitiendo parte de ese proceso, ¿no? Y dentro de ese proceso lo único que se demostró fue que los países que se volcaron hacia la izquierda, que fueron los países sudamericanos, detuvieron su crecimiento y detuvieron la posibilidad de acceder a los cambios tecnológicos que en esa época se estaban generando, que eran justamente las tecnologías de Internet, o sea, todas las TIC se generaron en 1970, ¿no? Cuando, no me acuerdo cuál es el nombre de la empresa, ¿no? Logra en un pedazo de cuarzo juntar un montón de conexiones de carácter eléctrico, no Microsoft, pero juntar un montón de conexiones de carácter eléctrico, crea el microchip y viene la miniaturización de las cosas y crea una nueva era. O sea, se genera un cambio de paradigma tecnoeconómico que eso va a durar por 60, 70 años, ¿no? Y justo agarra América del Sur, ¿no? Con gobiernos de izquierda y con unas ideologías de la CEPAL de crecimiento hacia adentro y no de exportaciones. Entonces, eso hace que cuando los países que tenían que desarrollar esto, que eran básicamente Estados Unidos y los países europeos, querían desarrollar esas nuevas tecnologías, no miraron a América del Sur como una posibilidad de inversión para el desarrollo, sino se fijaron en los países asiáticos. Ahí nacen los 7 tigres asiáticos, justamente, ¿no? De los que todo el mundo habla. Se fijan en los países asiáticos, ¿no? Y mediante un proceso de transculturización, porque hacen procesos indudablemente de capacitación de gente de esto, pues aparece la Corea del Sur, aparece Taiwán, aparecen todos estos grandes ahora, pero que antes eran muy pobres, ¿no? Entonces nos perdimos ese proceso, tal cual nos hemos perdido los 4 procesos anteriores de cambios de paradigmas tecnoeconómicos. O sea, América del Sur parece ser un continente, ¿no? Especializado en generar problemas cuando vienen cambios importantes, ¿no? Y parece que estamos repitiendo el plato en este momento, ¿no? En pocas palabras, el proceso de viro a la izquierda de América del Sur, y que se debería consolidar con el triunfo de Lula en Brasil, ¿no? Que es el gigante sudamericano, ¿no? Y ya nos anuncia otro tipo de acciones. Por ejemplo, un continente más unido en la desgracia, más unido en la pobreza, no un continente unido en la riqueza y en la felicidad. Nos augura un continente muy unido en la pobreza, ¿no? Eso puede tener sus, digamos, sus partes buenas en los lazos de unión que se generan entre ciudadanos de distintos países, pero económicamente va a ser un desastre, ¿no? Ecuador entra a elecciones el próximo mayo, ¿no? Y no sabemos qué cosa puede pasar en Ecuador, ¿no? Y si nosotros miramos el panorama, pues tenemos una América del Sur y de izquierdas en este momento. O sea, como dije, solamente falta Brasil, y esa es la cereza en la torta. Entonces después veremos, pues, ¿no? Los diversos convenios internacionales a los cuales el Perú no se ha suscrito, ¿no? Que el Perú comienza a generar comercio intrazonal, en los cuales este es un comercio que está desproporcionado para el Perú, puesto que el tipo de cambio real del Perú no es generalmente más alto que el de los países de América del Sur, ¿no? Y eso hace que el Perú pueda exportar poco, pero sí puede importar mucho. O sea, van a comenzar a desfavorecer nuestra balanza comercial, aparte de otras consecuencias de carácter más profundo que podría traer una transformación de ese tipo, ¿no? Correcto, sí, es un escenario que hay que, bueno, querramos o no, estamos en un país donde estamos mirando a la izquierda, pero
sí, todavía hay esperanzas, así que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? así es. Y como bien dicen, ¿no? En la economía no hay que irse por los extremos, sino por el medio, ya que es una ciencia cambiante normalmente. Hay pequeñas cosas que quizás no se llegan a saber, no se comentan en los diarios, ¿no? Pero que la gente se está dando cuenta de a poco, ¿no? Que, Sí, sí, sí. por ejemplo, hace un mes, el gobierno norteamericano y varios gobiernos europeos advirtieron a sus ciudadanos que ir al Perú era un peligro porque estaba desarrollándose un proceso muy fuerte de grupos de terroristas y que adicionalmente había mucha delincuencia en las calles, ¿no? Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, de que muchas aerolíneas ya no tienen como destino al Perú, ¿sabían? Tenemos que tomar vuelos con escala. Por ejemplo, American, que tiene años de servicio brindando vuelos directos al Perú, ya no los tiene, ¿no? Varias compañías americanas tampoco los tienen. No sé cuál es la situación de LAN. LAN me parece que sigue yendo todavía a California y a Miami, ¿no? Pero el resto de compañías americanas grandes van a través de enlaces y ya no llegan directamente. Y eso puede afectar severamente, severamente no solamente el comercio, sino el destino de Perú como un hub para América del Sur. Sí, hay un escenario Sí, bastante peculiar que nos está pasando. así es. Quiero terminar con dos preguntas más, doctor, para poder cerrar a tiempo con nuestra presentación. Acá hay una pregunta interesante, una recomendación, básicamente. Es un egresado de la universidad y dentro de sus comentarios él propone o solicita que se le brinde alguna información o una recomendación de si él quisiera especializarse en el área de finanzas, ¿qué recomendaría usted estudiar o seguir? Bueno, ya de por sí le voy diciendo, ve pensando en la maestría de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, donde el doctor Burneo da cátedras, así que... Yo soy Eduardo Acor, no soy Cuberneo. Ah, perdón, perdón, el doctor, entonces, Monteverde. Entonces, Eduardo Cruz Monteverde da cátedras en nuestra maestría y por favor, ahí Sí, estás invitada. Pero doctor, algunas recomendaciones de su parte, claro, quizás para claro, estudiar. claro. Veamos, el mundo de las finanzas es un mundo no solamente apasionante, sino cada vez está más altamente especializado, ¿no? Sobre todo en temas de análisis de data, ¿no? Para poder entrar y ser competitivo en todo este mundo, ya no solamente a nivel Perú, sino a nivel internacional, yo te sugeriría que te metas un poco en lo que es econometría, ¿no? Estudiar modelos econométricos de análisis y después después de que pasar por econometría, que te metas un poco a Big Data, ¿no? Porque generalmente casi todos los trabajos que hacemos los financistas actualmente están relacionados a eso, ¿no? Y hay una segunda tendencia que es la que yo estoy impulsando hace aproximadamente 10 años, conjuntamente con cuatro especialistas más en el mundo, que es la física cuántica aplicada a las finanzas, pero estamos hablando de un campo que se mueve ya no al tema empresarial, sino nos movemos más dentro de temas de análisis de mercados, ¿de acuerdo? Bolsas de valores, comportamiento en mercados de futuro, contratos de opciones, etcétera, etcétera. O sea, para eso nos sirve la física cuántica aplicada a finanzas, ¿no? Pero lo vemos como un futuro. O sea, hace un rato mencionaste los papers que tengo publicados, el 90% son de eso. O sea que no hay mucha gente que escriba, ¿ya? Entonces, yo te sugiero ese camino, o sea, consolídate muchísimo, ten fortalezas en lo que es econometría y lo que es manejo de base de datos. Y con eso ya te garantizo un futuro distinto desde ya, o sea, te diferencia del resto de expertos en finanzas que hay en el Perú sobre todo, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísima recomendación. Eh, y la última pregunta aquí discúlpenme, algunas quizás no las he dicho una por una, le estoy tratando de englobar en una sola para que pueda el expositor darnos una respuesta más genérica. Voy a cerrar con esta, donde nos dice, si el Perú es un país que paga un IGB de ventas, el Impuesto General de las Ventas, que es, como usted dijo, ciego, o sea, va pobres, ricos, a todos nos cae el IGB, por lo menos a los formales, ¿no? Porque los informales ahí se la saltan. Entonces, ¿qué otro tipo de impuestos se pudiese generar para poder mejorar la recaudación en todo caso? Bien,
Qué interesante esa pregunta que ha tocado este participante, no sé si es alumno o profesor, pero súper interesante, ¿ya? El IGB es un impuesto ciego y tonto, tonto. O sea, le cobramos 18% a toda la gente que va a comprar sus productos que tienen afectación al IGB, tienen que pagar su 18%, pobres o ricos. Pero al final, ¿no? Cuando las empresas comienzan a deducir el IGB de sus compras, al final la captación global del IGB llega solamente al 6%. O sea, entonces, por eso te decía que es ciego y tonto el IGB. Entonces, ¿qué cosa ocurre en otras economías? Miremos un poco los países desarrollados, ¿qué cosas hacen? Te cobran el IGB o el equivalente al IGB, que se llama impuesto al valor agregado, solamente a la transacción final. Todas las transacciones intermedias no pagan. Por lo tanto, dejaríamos de tener de inmediato 4.000 inspectores de IGB en la SUNAT. ¿De acuerdo? Solamente con 20 controlamos a todas las empresas. Y se baja la tasa del IGB de 18 al 8. Un impuesto único que lo paga únicamente la transacción final. Captarías 2 puntos más de IGB que los que estás captando ahora, ¿no? Pagando una burocracia gigantesca en la SUNAT. ¿No? La pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿No? O sea, los países ricos, yo vivo en un estado de los Estados Unidos que se llama Texas, que es riquísimo, que se da el lujo de no cobrarte impuesto a la renta. Texas, yo no sé si ustedes sabían eso. Solamente se paga el impuesto a la renta estatal, pero en Texas no te cobra. ¿De qué vive? Del IGB. ¿Cuál es su tasa del IGB? 8.25%. Y capta 8.25% de todas las ventas. No, y no hay muchos informales. ¿Por qué? Porque si te cogen que estás evadiendo el IGB, no es que te vayan a cobrar una multa, te van a cobrar meses de prisión. Entonces, directo, vas a la prisión. Entonces todo el mundo paga, tranquilo, y todo el mundo lo acepta. Entonces, ¿se imaginan cuál podría ser el nivel de descenso de precios si pasamos del 18 que cobramos el Perú al 8? Van a bajar 10% el precio de los productos. ¿Y qué cosa va a haber? Va a haber más consumo, porque la gente dispone más plata para consumir. Por lo tanto, el Estado recauda más, ya no solamente porque ahora cobra el 8 total, total lo cobra. Ya no hay el proceso de deducción en las empresas, ya no tengo facturas fantasmas que meto en mi contabilidad para ganarme alguito, ¿no? Todo eso se acaba. Entonces, ¿qué es lo que falta? Voluntad política. Bueno, y también un poco de la cultura, ¿no? Porque ese 80% de informalidad tendría que meterse y entender que ese 8% los va a beneficiar, ¿no? La informalidad comienza a desaparecer en el momento que le bajan los impuestos, y uno de los más graves es el IGB. Sí, sí, los asusta. Sí. Eso es correcto. Bueno, doctor, Cur Monteverde, ha sido una brillante exposición, unos comentarios muy ilustrativos. Gracias a todos los participantes por estar ahí pendientes, participando. Discúlpenme nuevamente a todos los que no he podido hacer llegar las preguntas. Hemos tratado de terminar en nuestro tiempo que nos ha indicado los organizadores. Ustedes saben que hay unas siguientes exposiciones. Entonces, desde nuestra universidad, estimado doctor, nosotros primeramente, de mi parte, agradecerle personalmente, hacerle llegar los agradecimientos del doctor Daniel Valera Loza, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, y nosotros hacemos llegar en breve un reconocimiento por su brillante participación, el cual estará a cargo de nuestros organizadores y le harán llegar tanto de manera virtual como un físico en el momento pertinente. Sin más, nuevamente, muchas gracias por su brillante exposición y hasta una próxima oportunidad. Ok, gracias a ustedes, ¿no? Les agradezco a la organización y encantado. Avísenme cuando me necesiten. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos.